Hola Iglesia, buenos días, qué bendición en este día o por este canal poder nuevamente participar de la palabra de Dios en comunidad, en comunión y saber que el Espíritu Santo y Dios mismo trae revelación a través de esta palabra y nos ayuda cada día a entenderla, a poderla discernir y poderla enseñar y practicar. Entonces, eh, gracias le damos al Señor porque nos da la oportunidad de una vez más traer un mensaje de esperanza, un mensaje de fortaleza, de motivación para cada una de nuestras vidas, nuestras almas y alimentarnos de ese alimento espiritual. Acordémonos de que el Señor Jesucristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuanto más estudiar y estar en comunión como hermanos, como hijos de Dios, y aquellas personas que de pronto todavía no han tenido un encuentro personal con el Señor, pues que a través de esta palabra puedan eh, encontrarse con el Señor. Entonces, pues quiero orar para empezar, para iniciar y poner en manos del Señor este mensaje. Entonces, Padre, gracias te doy en este día, Señor, por lo que tú haces, por lo que tú cada día, Señor, nos motivas, Señor, a seguir adelante, Señor, aún con este mundo de penas y falsas cosas, Señor. Tú nos mantienes fortalecidos, Señor. Gracias te damos en este día, Señor, y te pido que por favor obres, Señor, a través de este mensaje, Señor, en aquellas personas que están viendo o escuchando, Señor. Tú eres santo, tú eres poderoso, y hoy me pongo en tus manos, Señor, para que me uses como ese instrumento útil para traer una palabra de bendición para cada uno de mis hermanos, cada una de las personas que escuchan, Señor, y quieren conocer más de ti. Entonces, hoy coloco mi vida, Señor, y te pido que a través de tu Santo Espíritu, Señor, traigas, Señor, vida, traigas alimento espiritual a cada uno de nosotros, porque te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, pues para iniciar, pues el título de este mensaje es Convidados a las bodas o a la boda. Entonces, convidados a la boda. Entonces, todos sabemos y en el mundo que vivimos, pues muchos tenemos eventos especiales, como decir cumpleaños, como decir grados, bodas, y todos estos eventos hacen que pues nosotros sintamos felicidad y alegría de pronto de compartir un cumpleaños de un ser amado o de alguien muy cercano a nosotros, y pues nos alegramos y nos gozamos cuando le celebramos un cumpleaños o cuando hay un grado de algún familiar, algún hijo, algún sobrino o alguna persona que se ha esforzado en ciertos momentos y que es momento de celebrar. Entonces, al igual también un cumpleaños o una boda, cuando alguien se va a casar, cuando dos hermanos en Cristo o personas que de pronto son amigos, familiares y que van a dar ese paso porque es un paso de obediencia de las bodas. Entonces se siente mucha felicidad y el mundo celebra todas estas cosas y hay y le dan una gran importancia a todas estas reuniones y a todas estas celebraciones que se hacen a diario en el mundo. Entonces, Dios también nos convoca a nosotros a una ceremonia o a una festejo, una fiesta, una celebración, y esa celebración se va a llevar allí en los cielos. Y cada uno de nosotros como hijos de Dios pues vamos a estar no solamente espectadores, sino también de participantes de esas bodas, porque nosotros mismos vamos a ser esa novia de Cristo, esa novia por la cual Él vino a morir en esta tierra y que hoy en día pues podemos disfrutar o estar dentro de ese cuerpo de Cristo y poder un día estar allí ante la presencia del Señor celebrando esas bodas en el cielo. Entonces, pues esto es como introducción, pues Él nos hace un llamado a cada uno de nosotros, a cada una de las personas que de pronto han conocido al Señor o que se han acercado al Señor y que hoy en día tienen una relación íntima con Él, pues es la manera como vamos a entrar a ser partícipes de esta boda, las bodas del Cordero, que está allí en Apocalipsis 19. Pero yo quiero ir primeramente a un versículo que estará allí y es en un futuro cercano, vamos a verlo, allí en Mateo capítulo 22. Quiero ir a Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 6, voy a leer.
Entonces, para que nos vayamos poniendo en contexto y que vayamos viendo cómo el Señor empieza a hablarnos, empieza a guiarnos a través de esta palabra. Entonces dice en el capítulo 22, versículo 1, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron ir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decía a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados y han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Y dice en el 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, afrentaron y los mataron. Bueno, hasta acá vemos en parte, vamos a empezar a discernir o a escudriñar esta palabra que nos dice que el Señor fue simplemente invitar a muchos, invitó a sus siervos a que invitaran a muchos a esta boda, a la boda de su hijo. Dice que la boda de su hijo, y que empezó a invitar a muchos, pero que algunos pues dijeron, no, pues tenemos cosas que hacer. Y dice que él preparó corderos, preparó mucha comida, ¿cierto? Y toros engordados y animales engordados. Y dice que todo esto lo preparó. Y si nosotros nos ponemos a analizar en contexto, eso es lo que pasa cuando nosotros hacemos alguna celebración. Como hablaba al principio, son celebraciones de importancia. Puede ser un grado, puede ser un bautismo, puede ser una boda, o también puede ser simplemente un grado. Entonces siempre se arregla o se empieza a trabajar en una fiesta que se va a hacer celebrando y se invita a muchas personas. Y casi siempre esas personas que se invitan son personas allegadas a nosotros, personas que amamos, personas que de pronto queremos que estén en esa celebración porque queremos compartirla con ellos. Entonces, esto mismo estaba haciendo el Señor, empieza a convidar para una boda que le va a hacer a su hijo, o su hijo iba a tener una boda. Poniéndonos en contexto con las bodas que son allí para los judíos, tenían ciertas ceremonias o ciertas cosas que ellos hacían que eran parte de los rituales que se hacían para una boda. Inclusive ellos tenían que desposarse, desposar a la novia, y ese arreglo lo hacían entre los padres del novio y entre los padres de la novia. Hacían estos arreglos entre ellos, inclusive a veces sus hijos ni se conocían y los llevaban a cierta reunión y les hacían saber que habían hecho un pacto, habían hecho un arreglo de que ellos iban a ser esposos, y que después de que se hacía este desposorio, ellos duraban un año cada uno viviendo con sus padres, sabiendo que ya estaban comprometidos, pero con el fin también de analizar a la novia, de que la novia tenía que ser pura, de que la novia tenía que ser una mujer muy, muy llena de amor, muy llena de carácter, empezar a trabajar sobre este matrimonio que iba a obtener dentro de un año, que ese era el tiempo que se estimaba para que ellos se casaran. Y entonces el padre pues de la novia hacía todos los arreglos, y el novio siempre tenía que pagar un precio por la novia, ¿no? Y él también ayudaba al padre a hacer los arreglos que se necesitaban para esta boda. Entonces tenían el suficiente tiempo para empezar a hacer esos arreglos, y llegaba el tiempo en que ya se hacía la boda y ellos se casaban y ya se iban a vivir los dos solos sin sus padres y empezaban una vida. Podemos verlo allí en Juan, cuando el Señor Jesucristo nace, podemos ver allí con José y María, ¿no? La historia de José y María cuando él ya había desposado a María, y pues ellos estaban dando ese tiempo, ese año de gracia que se les daba para poder conocer bien a la novia y que la novia tuviera todos los preparativos para su boda, cuando de repente pues la Virgen María queda embarazada. Pues allí la sorpresa de José, ¿no? Y el ángel viene y le avisa que no la rechace, porque lo que ella tiene es del Espíritu Santo. Entonces allí es donde viene el nacimiento del Señor Jesucristo, o como la manera como se engendra al Señor Jesucristo. Entonces
Todo esto eran rituales que se hacían en el pueblo judío y podemos verlos allí a través de esta historia de María y José. Entonces se desposaba la novia y además de estos banquetes que se hacían en estas ceremonias, imagínense, eran fiestas que duraban hasta 7, 8 días. Entonces aquí podemos ir mirando unos acontecimientos que se hacían en las bodas judías. Entonces, para ir entrando en detalle, entonces vemos que aquí el padre empieza a invitar a muchos y empieza a convidar muchas personas que tenían o el que él quería que estuvieran en esta boda. Pero hay unos que empiezan a decir, aquí en el versículo 5 nos dice, mas ellos sin hacer caso se fueron uno a la labranza y otro a los negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Entonces aquí podemos ver, porque esta es una serie de parábolas que el Señor habla sobre las bodas o sobre los banquetes o sobre las invitaciones que hacen, y vemos 3 parábolas que el Señor nos enseña. Una es la de prácticamente aquellos siervos donde el Señor envía a recoger o a ir a llevar el fruto de que tenían estos siervos que haber hecho, mientras el trabajo que les había dejado encomendado, ellos no lo habían hecho. Entonces cuando va su hijo a hacerle el reclamo o a ir a ver qué había pasado con los frutos de esta viña, pues vienen y matan a su hijo. Entonces allí es donde el padre se aira y viene y manda a matar a todos estos siervos, viene y manda a destruirlos. Entonces esa es una de las parábolas. La otra parábola es la del banquete, la del gran banquete, que invita a todo el mundo para que venga a comer a ese banquete que tiene preparado, pero ninguno quiere ir, todos rechazan este banquete. Entonces podemos verlo allí en Marcos 13:35, allí más adelante, Marcos 13:35, es lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor a su casa, si al anochecer o a la medianoche o al gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que vosotros os digo, a todos los digo, velad. Entonces aquí nos manda también a velar, a estar pendientes de ese llamado que el Señor va a traer a cada uno de nosotros, y ese llamado es para que asistamos a estas bodas. Entonces a este llamado tiene que cada uno de nosotros estar dispuestos, estar con un corazón dispuesto para este llamado que va a hacer, y el Señor a través de su Santo Espíritu es que nos va a traer el convencimiento para que asistamos a este llamado y a esta boda, ¿cierto? Entonces ese es el banquete y ese es el llamado que está haciendo a cada persona, a cada uno de nosotros. Entonces dice que Él se aira cuando ese llamado nadie lo recibe. Se aira, ¿por qué? Porque es un llamado en el cual Él tiene como invitado y lo tiene a uno como un escogido, lo tiene como una persona que quiere, así como hablábamos de esos familiares allegados que uno invita, o esas personas, esos amigos allegados que se invitan a la celebración de cierta ceremonia que va a hacer uno. Entonces asimismo también Él quiere llamar a aquellos que estén cercanos a Él, aquellos que quieren acercarse a Él para que vayan a estas bodas de su Hijo. Entonces dice que hay que velar porque no sabemos el día ni la hora. Entonces nos decía y nos da esa invitación. Allí en Isaías 55, podemos ver 55, del 1 al 3, nos dice la palabra de Dios. Hablando el profeta Isaías, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque gastáis tu dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Bueno, aquí ese llamado que nos está haciendo, dice que este llamado es con misericordia y misericordia gratuita. Ustedes saben que cuando uno invita a alguien a una ceremonia, uno no le va a cobrar, por el alimento que le va a dar, ni las cosas que le va a dar en el transcurso de ese banquete o de esa boda, ¿cierto? Todo va a ser gratuito, y el Señor está llamando y dice que Él va a darnos una misericordia gratuita para todos, para cada uno de nosotros, y que este llamado tenemos que recibirlo, tenemos que ver realmente quién es el que hace ese llamado a estas bodas del Cordero. Entonces ya vimos que hay que velar, que hay que estar atentos, ¿cierto? Pero habían unos, dice que los rechazaban o rechazaron, eso es por sus asuntos personales.
Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. ¿Cuál es ese llamado del Señor y a qué nos está invitando? Y si nos conviene ese llamado o no nos conviene. Y allí en Lucas, quiero ir a Lucas 14, miren lo que dice la palabra. Y oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid y que todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, y te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, y te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo hizo saber todas estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y traed acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos y a cada una de las personas. Bueno, aquí es donde les dice que entonces que ya que aquellos que él quiso invitar, aquellos que eran más cercanos, aquellos que él quería que estuvieran ahí en su boda, en su banquete, y no quisieron ir, pues entonces vayan aquellos que de pronto no tienen alimento, que necesitan del alimento diario, ¿cierto? Entonces dijo: vayan por ellos, vayan por los cojos, los mancos, los ciegos, por aquellas personas que son aparentemente o que según el pueblo judío eran inmundos. Él los invita. Entonces dice, por eso el Señor les decía a los fariseos que las rameras y los ladrones irían por delante de ellos. ¿Por qué? Porque ellos sí quisieron ir a la boda, ellos sí quisieron ser partícipes de esa banquete que estaba haciendo el Señor. Entonces les dice que prácticamente ellos no son dignos, pero el Señor los va a hacer dignos de que entren a su boda, de que entren a su banquete. Entonces aquí vemos un rechazo de todas estas personas que el Señor invita y no quisieron ir. ¿Por qué? Porque cada uno estaba o tenía puestos su tiempo en cosas de ellos mismos, en que les daban importancia a las cosas o le daban importancia a lo que ellos tenían que hacer. Uno que tenía que ir a una boda, el otro tenía que ir y se excusaba, cada uno tenía algo que hacer, ¿cierto? Y sacaban excusas. Entonces decía uno que tengo que ir a probar los bueyes, otro decía que se excusaba porque había comprado una hacienda y que tenía que ir a verla, Entonces todo el mundo estaba ocupado en algo personal, pero no estaba colocando la importancia a la invitación que se le estaba haciendo por parte de este rey o por parte de este padre de familia que lo estaba invitando a que viniera a su casa, a que viniera a ser parte de ese banquete, ese gran banquete que tiene cada uno de nosotros. Entonces así lo mismo pasa con el Evangelio. Nosotros llevamos el Evangelio, predicamos el Evangelio, le llevamos el Evangelio a aquellas personas porque dice en la palabra que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ese es el llamado que se está haciendo hoy en día a través del Evangelio, de que vengan a la salvación, de que vengan, que el Señor puede limpiarnos de sus pecados, puede perdonar sus pecados y puede hacer que tengan una vida eterna y puedan ser y estar allí en las bodas del Cordero, celebrando que vamos a ser parte de la novia de Cristo, vamos a ser parte de ese reino que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, de ese banquete que vamos a tener allí en el cielo. Pero así como estos tenían cada uno un asunto que hacer, cada uno tenía una obra que hacer y no ponían atención a ese llamado que el Señor le estaba haciendo, o el padre de familia, entonces aquí vemos el rechazo. Entonces muchos hoy en día han rechazado este llamado que el Señor les está haciendo, este llamado de que vengan a Él. Dice: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo los haré descansar de ese pecado, de esa carga de pecado que cada uno de nosotros llevamos en algún tiempo, y que cuando quisimos acudir a Él, cuando quisimos tener una relación íntima con Él, Él vino y murió por nosotros, por nuestro pecado, y llevó nuestro pecado allí en la cruz del Calvario. Entonces
prácticamente esta boda nos está haciendo ese llamado a estas bodas para que nosotros acudiremos a esto. Entonces, acá dice que otra parábola hay parecida, y hay 3 parábolas, decía, de que el Señor hace invitaciones. Y a través del Evangelio, hoy en día estamos haciendo esa invitación. Hoy le estamos haciendo invitación a aquellas personas que quieren realmente cambiar su vida, que quieren realmente hacer parte de este reino, de este cuerpo de Cristo, y de ser la novia, que muy pronto se va a celebrar esas bodas del Cordero allí con el Señor. Entonces, él dice que el Padre se enojó. En el capítulo 22 de Mateo, el versículo 7, dice que él se enoja y que prácticamente envía a llevar la noticia a otras personas que de pronto sí quisieran entrar a esa boda. Y esas personas son aquellos que de pronto no tenían las facilidades como tenían esas personas, pero sí tenían un corazón dispuesto. Sí querían verdaderamente ir al llamado o acudir al llamado que el Señor estaba haciendo. Entonces, el Señor nos da no solamente un llamado, sino también promesas. Entonces, allí donde dice que Él se enoja, también nos da una promesa. Y dice allí en el versículo, voy a ir a primera a Juan, miren lo que dice el texto de Juan, el capítulo 1, versículo 11, nos dice el Señor: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí este llamado es para que seamos hijos de Dios, porque en el momento en que Adán peca, toda la humanidad de la descendencia de Adán ya no es hijo de Dios, ya es creación de Dios o descendencia de Adán. Pero aquí nos está llamando, nos está haciendo un llamado a que seamos hijos de Dios. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Y cuáles eran los suyos? Pues el pueblo judío. Y ese era el llamado, y esta era la parábola que estaba usando el Señor. Y yo creo que los líderes religiosos, allí los fariseos, los herodianos y todas estas sectas religiosas y los mismos escribas, ellos entendían lo que el Señor quería decirles cuando les habló de estas 3 parábolas, ¿cierto? Y les habla también la del hijo pródigo, y también empieza a llevarlos a ver que les está haciendo un llamado a todo el pueblo de Israel, y que quería que ellos dieran un fruto, que ellos verdaderamente entendieran ese llamado que Él había hecho a este pueblo de Israel. Pero como ellos lo rechazaron, como este pueblo lo rechaza, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, entonces Él empieza a hacer un llamado a aquellas personas que según el pueblo de Israel los tenían como inmundos, que eran aquellos que eran los gentiles, personas que no eran judías, personas que no eran de la descendencia de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, pero que por misericordia de Dios, porque Él quiere hacer ese llamado también a aquellos que no estaban participando de ese reino, digámoslo así, entonces empieza a hacer un llamado, y que ellos sí no rechazaron este llamado, sino que ellos sí empezaron a venir a Él y a recibir todas las promesas que el Señor tenía. ¿Y la promesa cuál era? De hacerlos hijos de Dios. Dice que a todos los que le recibieron les dio potestad, o les dio el derecho, les dio la oportunidad de ser hijos de Dios. Y estos hijos de Dios son los que el Señor hoy ha hecho el llamado. Y si usted quiere ser un hijo de Dios, porque en el momento en que usted no ha recibido, usted no ha creído en el Señor Jesucristo, usted es creación de Dios. En el momento en que lo recibe, en que cree que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, que vino y murió por nuestros pecados, que vino y pagó el precio por nuestro pecado en la cruz, allí nos convertimos en hijos de Dios. Allí empieza a verse el verdadero fruto de lo que somos hijos de Dios. En Juan 3, acordémonos de que nos habla, capítulo 3 nos habla de Nicodemo, de un líder religioso que va a visitarlo de noche y que le dice al Señor que era necesario nacer de nuevo. Y si nosotros vemos en la parábola allí que estamos leyendo de Mateo 22, voy a leer allí unos versículos del capítulo 22 de Mateo. Miren lo que le dice el Señor acá. Dice acá en el 11: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, o sea, no tenía palabras. ¿Por qué me refiero a este pedazo? Porque, a esta porción bíblica, porque aquí es donde se ve que había uno que no estaba vestido de bodas. O sea,
no había sido, como le dijo el Señor a Nicodemo, no había nacido de nuevo. Entonces, si no había nacido de nuevo, no había sido transformado. Entonces el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Para poder estar allí en su reino o para poder entrar en el reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo. Entonces, este convidado tal vez entró o tal vez pudo entrar, pero no estaba vestido de bodas, no estaba con el vestido nuevo, no estaba con la nueva humanidad, no estaba con el nuevo traje que da la santidad, no estaba en santidad, sino sus pecados no habían sido perdonados porque no había sido convertido. Entonces de pronto había querido o creyendo que había creído en Cristo, pero en realidad no había creído. Este no tenía el vestido de la santidad que deja la sangre de Cristo cuando somos limpiados a través de la sangre de Cristo. Entonces, muy poca importancia le dan a este llamado a los judíos y por eso el Señor les da estas 3 parábolas y les muestra de que ellos habían rechazado al rey, de que ellos habían rechazado el reino y de que ellos habían rechazado esta invitación a ese gran banquete que un día íbamos a tener cada uno de nosotros. Por eso es que allí en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces es una de las maneras como el Señor empieza a traer llamados y usted que me está escuchando, usted que está viendo este mensaje, puede ver a través de esta parábola cómo el Señor está haciendo llamados. Y así como hablaba al principio que cuando tenemos nosotros una fiesta o una reunión, llamamos a aquellos íntimos, llamamos a aquellas personas que queremos compartir con ellos un banquete, ¿cierto? Un alimento. Y el Señor lo había preparado todo, había hecho, dice que de bueyes engordados y animales engordados, y todo esto lo tenía preparado para que fuera mucha gente. Si Él tenía todo esto preparado era porque Él quería que entrara mucha gente, que viniera a ese banquete mucha gente. Y eso es lo que hoy está ofreciendo a través del Evangelio. Y el Evangelio simplemente es creer que el Señor Jesucristo vino a morir en una cruz, que vino a pagar por nuestros pecados y que hoy en día podemos poner nuestro pecado delante de Él. Y así podemos, si muero hoy, estar allí en la presencia del Señor. Entonces, este parábola o este llamado, así como tiene el nombre de esta predica, convidados, ¿cierto?, a las bodas del Cordero. Y esas bodas se van a hallar en el cielo y se van a hallar en el momento en que aquí en la tierra va a estar pasando va a estar pasando la tribulación o el momento más oscuro de la tierra. Nosotros allí, la iglesia, vamos a estar allí con en el reino de Dios, con el Señor. Entonces podemos ver cómo a través de estos versículos nos llama o nos dice que no rechacemos ese llamado, que verdaderamente estemos con un corazón dispuesto, que estemos dispuestos a hacer la obra que Él nos ha encomendado a nosotros los que llevamos ese mensaje de salvación, ese mensaje de vida, de que sabemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra, y esta palabra es la que hace que nosotros entendamos ese llamado. Entonces, esto es un ejemplo que nos da la palabra de Dios para que nosotros no seamos mezquinos ni rechacemos ese llamado que nos está haciendo. ¿Cuántas personas uno a diario predica o le enseña o le lleva el mensaje de salvación y aún ellos rechazan este mensaje, aún ellos no lo han entendido? Pero vemos aquí a través de la palabra, y vamos a ir allí a un versículo que está allí mismo en Juan 3, cuando el Señor le dice a Nicodemo, en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús y le dijo, de cierto, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es necesario nacer de agua y de espíritu. Y de agua y de espíritu, ¿cómo es? El agua es la palabra, la que nos limpia, la que limpia nuestra mente, nuestro corazón, la que nos hace entender ese propósito por el cual vino el Señor a esta tierra. Ese es el agua. Y de espíritu, porque dice en la palabra que allí el espíritu es el que nos da convencimiento de pecado, de justicia y juicio. De que todo este plan soberano de Dios, Él lo realizó con motivos especiales para que nosotros entendiésemos de que Él había venido a pagar por nuestro pecado. Entonces, allí vemos cómo Isaías también hacía esa invitación, ¿cierto? Y en Isaías 53 nos habla de todo lo que iba a vivir el Mesías, todo lo que iba a vivir
prácticamente el Señor Jesucristo a través de la cruz pagando el precio por nosotros. Entonces dice en el 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, así como hablaba de Apocalipsis 3:20 y así como habla este versículo que nos está, ¿cierto?, diciendo que hay un amor muy grande, que nos amó tanto, que dio a su mismo Hijo, ¿cierto? Y allí estas bodas que veíamos que la boda era para su Hijo. Entonces, aquí vemos similitudes de que Él siempre está hablando de su Hijo. ¿Por qué? Porque la boda es de su Hijo, que va a ser muy pronto esta boda, porque los tiempos ya están cercanos, y esta boda se realizará en el cielo cuando su Hijo se ha casado con la iglesia, y nosotros somos esa iglesia, y vamos a estar allí en esas bodas, en ese banquete, en ese gran banquete de las bodas del Cordero. Donde van a estar allí son los que han sido escogidos, son los que han querido realmente vivir para Él y empezar a vivir para Él. Entonces, no sé si usted que escucha este video, no sé si usted que está mirando este mensaje, siente ese llamado, siente esa necesidad, siente ese deseo en su corazón de verdaderamente acudir a Cristo. No sé qué situación esté viviendo, pero el Señor puede hacerse o puede tomar en cargo esa situación que usted está viviendo. Él la puede tomar en sus manos y convertirla para bien. Él la puede tomar en sus manos y hacer que esto cambie, que su vida cambie, que la situación que está viviendo cambie. No sé si es de salud, no sé si es de económicamente, o no sé si es sentimentalmente, pero el Señor puede cambiar todas esas circunstancias de su vida. Entonces, el llamado está ahí, como vemos, como nos muestra esta parábola de las bodas del Cordero, o del banquete, o de los de la viña, que son tres parábolas que prácticamente se relacionan de cómo el Señor está haciendo su llamado y que va a llegar un día en que su ira va a ser derramada sobre esta tierra. Porque así como dice la palabra de que Él es amor, ¿cierto? Dice también la palabra que Él es fuego consumidor y que Él no dejará, o si su juicio es verdadero, Él no va a dejar sin pago al que falla, al que verdaderamente tiene que pagar por su pecado. Y al inocente, pues lo va prácticamente a traer a ese juicio en el cual el Señor paga un precio por él y entonces lo justifica de su pecado. Y eso somos todos nosotros los que creemos en Cristo Jesús, los que tenemos ese deseo de querer que Él venga por nosotros. Un día va a recoger a su iglesia, un día va a venir a recoger para llevarnos a esas bodas del Cordero que está preparada allí en los cielos. Entonces, este mensaje pues es simple y sencillo y simplemente es querer arrepentirse de su pecado, querer acceder a ese llamado y acceder a ese prácticamente arrepentimiento que tenemos que tener todos. Saber que verdaderamente hemos fallado, que somos pecadores y que necesitamos del Señor. Entonces, pues ya para terminar yo quiero hacer una oración y que allí en su intimidad, allí donde usted esté, quiere hacerla, pues simplemente es confesar su pecado, decirle al Señor que se arrepiente de él y que quiere que él empiece, que usted quiere que él empiece una vida en usted, y entonces el Señor lo va a hacer. Entonces va a guiarlo a una oración y usted la puede repetir, no con las mismas palabras, pero sí con el mismo sentir y el deseo de un cambio en su corazón. Entonces, Padre, yo te doy gracias por la bendición de este mensaje, Señor. Gracias te doy porque hoy he sentido, Señor, tu llamado. He sentido que verdaderamente he fallado y que necesito de ti, que necesito ese arrepentimiento para poder acudir a ti, Señor, en este llamado que me estás haciendo, Señor. Sé que he pecado, sé que he hecho lo malo delante de ti y me arrepiento. Sé que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo y hoy entiendo que lo enviaste a morir por mí en la cruz del Calvario y que por medio de esta sangre derramada en la cruz hoy puedo ser perdonado de mis pecados y puedo estar allí, si ya llego a morir hoy, junto a ti, Señor, allí esperando esas bodas del Cordero, donde toda tu iglesia, donde todos tus hijos se van a reunir y voy a ser parte de ese llamado y parte de esas bodas, de ese banquete tan espléndido que voy a tener allí. Entonces yo te pido perdón, me arrepiento de mi pecado y te pido que me selles con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo una oración muy corta y simplemente es arrepentirse y querer invitar al Señor Jesús en su corazón, en su vida diaria,
y empezar una vida de lectura de la palabra de Dios, que allí es donde empieza a hablar el Señor y empieza a traer convencimiento, como le digo, de pecado, de justicia y juicio, y allí puede empezar a ver y a conocer a Jesús. Dice en la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, decía el Señor Jesucristo. Entonces, ellas son las que nos pueden enseñar quién es Él, a tener esa relación íntima con Él y a poder expresar a través de nuestro corazón el deseo, el sentir y el querer venir a ese llamado de que nos está haciendo el Señor a las bodas del Cordero. El rapto de la iglesia muy pronto se va a presentar, ya todas las señales están prácticamente cumplidas para que el Señor retorne por su iglesia. Ya la maldad se ha desbordado en un 100% y ya queremos es que el Señor retorne por su iglesia. Y si usted hace partícipe de ese llamado, va a estar allí también con el Señor. Entonces, ya para despedirnos, yo quiero orar. Quiero darle gracias a Dios por este mensaje, que ojalá usted haya hecho este paso de obediencia. Entonces, Padre, yo te doy gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, te doy por este mensaje, por la oportunidad que me diste de traer un mensaje nuevamente, Señor. Te pido por aquel hermano o por aquella persona, Señor, que ha dado ese paso de fe, Señor. Yo te pido que obres en él, que lo ayudes a tomar decisiones radicales en su vida, Señor, y que abra su corazón y que atienda ese llamado, Señor, que tú le estás haciendo en su vida, Señor. Que si aún no se ha decidido, Señor, tú puedas traer convencimiento a su vida a través de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te doy por cada hermano, por cada hermana, por cada persona que necesita fortaleza hoy, Señor, de tu Santo Espíritu. Llénalo de tu poder, de tu gracia y de la manifestación gloriosa de tu Santo Espíritu, Señor. Queremos servirte, queremos estar allí en tu reino, Señor, algún día celebrando estas bodas grandiosas del Cordero, Señor. Yo te doy gracias a ti y te pido, Señor, que obres en cada una de las personas que hoy escuchó este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén.